Amados hermanos, ¿verdad? Vamos a ver el tema del día de hoy. Es un tema que hoy escogimos, ¿verdad? Precisamente por las personas nuevas que están llegando, ¿verdad? Entonces vamos a ver el tema de hoy, los pensamientos de Cristo en la cruz. Amén. Entonces vamos a hacer una pequeña oración. Yo le pido, así como está sentado, incline su rostro, ¿verdad? Y vamos a hacer una oración. Padre, en esta hora yo te pido, Señor, que tú, amado Señor, tú, Señor Jesús, bendiga, Señor, nuestra alma, nuestro espíritu, y permita, Señor, que tu Santo Espíritu descienda sobre este lugar. En el nombre de Jesús, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús te pedimos la revelación, Señor. Te pedimos la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, Señor, de conocimiento. Te pedimos discernimiento, Señor, discernimiento en el nombre poderoso de Jesús para recibir esta palabra en lo profundo de nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre, te lo pido, Hijo, y te lo pido, Espíritu Santo. Amén y amén. Pues bueno, hoy 16 de abril del 2017 vamos a ver los pensamientos de Cristo en la cruz. Esta parte tiene que ver, ¿verdad? La mayoría de lo que vamos a ver hoy, venimos recabando esta información de parte, ¿verdad?, del libro de Isaías y de los Salmos, que tiene que ver, ahorita vamos a ver más adelante cómo se va haciendo uno con el libro de los Hechos. Entonces vamos a entender por qué, ¿verdad?, nosotros vamos a ir analizando paso a paso lo que pasó en la crucifixión de nuestro Señor amado Jesucristo, y qué fueron las cosas que le hicieron ir viendo, ir pensando, ir determinando cada cosa de cada uno de sus actos, ¿verdad? Y cada una de las cosas se dio cumplimiento en la palabra, tanto en el Antiguo Testamento ya estaba escrito, como en el Nuevo Testamento. Así que, por si no lo sabía, los pensamientos de Cristo, ¿verdad?, que tuvo en la cruz del Calvario, estaban escritos en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo Testamento. Y es algo que nos revela, ¿verdad?, que Él efectivamente era el Mesías, y que lo podemos constatar una y otra vez, ¿verdad? Una de las cosas que vamos a ver es sobre la repartición de sus ropas. Otra de las cosas que ya estaban profetizadas, que no sería quebrantado hueso suyo, y que como cordero iría, ¿verdad?, iría a cumplir la voluntad del Padre, ¿verdad?, a dejarse ser crucificado, que diría también: tengo sed. Muchas de esas cosas son las que vamos a ver el día de hoy. Así que, como es un poco extenso lo que vamos a ver, vamos a empezar de lleno. Una de las cosas que habló nuestro Señor Jesucristo fue, que vamos a ir analizando: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En Mateo 27:46 nos habla acerca de eso, y acerca de la hora novena. Jesús exclamó eso. ¿Qué quiere decir que la hora novena? En los judíos tienen 12 horas en su calendario, en su horario, tienen 12 horas. Ellos tienen diferente calendario que nosotros, ¿verdad? Nosotros nos basamos, ¿verdad?, a un calendario de 12 meses y un horario de 24 horas, cuando ellos tienen 12 horas. Así que lo que usted está viendo, que dice esta versión de la palabra, que cuando lo dijo eso a la novena hora, vienen siendo las 3 de la tarde en nuestro horario. Entonces, si nosotros ponemos a ver, ¿verdad?, nos ponemos a ver que estamos en el horario de verano, realmente a qué hora fue, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que fue una hora de diferencia. Entonces, ahorita no vamos a profundizar, ¿verdad?, en este tema, ¿verdad?, acerca de la muerte y de resurrección de Jesucristo, pero sí vamos a ver qué pasó en ese momento. A las 3 de la tarde exclamó con gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así que, dentro de las cosas que él tenía en su corazón es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, como lo menciona en Lucas 23:24. ¿Qué fue el pensamiento que vamos a empezar a ver? ¿Cómo piensa nuestro Señor Jesucristo a diferencia de nosotros? Es que en momentos de angustia y de desesperación, lo que nos enseña que debemos nosotros debemos sujetar es nuestra alma. A pesar
de que estaba en una situación, ¿verdad?, grave, y decía, Elí, Elí, lama sabactani. Estaba diciendo, Señor, ¿por qué me has abandonado? Estaba viendo que no había una cuestión espiritual exactamente en ese momento que lo pudiera defender. Él no dejó de pensar en misericordia para sus enemigos. Nunca dejó de pensar en misericordia. Mas, sin embargo, nosotros los seres humanos, ¿verdad?, ¿qué es lo que pasa, verdad? Lo primero que empieza a salir de nosotros en una situación de crisis, en una situación adversa, en una circunstancia que estamos viendo muy difícil, lo primero que sale es lo que está en lo profundo de nuestro corazón. ¿Y qué es lo que está en lo profundo de nuestro corazón? Lo que estamos recibiendo por ministración. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, ¿qué es lo que vamos a aprender? ¿Qué vamos a aprender? Cómo Él es y cómo tenemos que llegar a la estatura perfecta de Él. Y nosotros tenemos que aprender, ¿verdad?, que cuando nosotros recibimos desde pequeños una administración que es lo que se está decretando sobre tu vida. Entonces, lo que tú estás escuchando de pequeño y están decretando sobre tu vida, eso es lo que tú vas a entender y lo primero que vas a reaccionar. Por ejemplo, te podría yo decir de broma, ¿verdad?, que si desde pequeño hubo una mala administración sobre su vida y le dijeron todo el tiempo burro de chiquito, va a llegar un momento que va a reaccionar con una tendencia de torpe la persona, porque se va a creer burro, ¿verdad? Entonces, eso es lo que empieza a pasar en nuestra mente. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Bueno, una mala administración, ¿verdad? Lo primero que tenemos que entender qué es lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Si se retroalimenta lo que estoy diciendo, lo estoy oyendo. Mi mente lo baja a mi corazón, se va a mi alma. Entonces pasa por mi espíritu, lo regresa a mi alma y regresa a mi mente. Y empieza a haber un ciclo en mi vida. Entonces lo que yo escucho, lo que yo empiezo a escuchar, lo empieza a recibir y a contaminarse mi mente, mi inconsciente, mi consciente. Se empieza a contaminar mi corazón, se empieza a contaminar mi alma, se empieza a contaminar mi espíritu y empiezo a hacer un ciclo en mi vida. Entonces, si escucho todo el tiempo en mi casa, gloria a Dios, ¿qué es lo que va a salir de mi boca? Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, todo el tiempo estoy retroalimentando mi mente, ¿verdad? Todo mi alma, mi espíritu empieza a hacer un círculo. Empieza a hacer un círculo. Y llega un momento que todavía no hablo, estoy empezando a hablar y todavía no capta la gente, pero mi mente ya lo captó qué es lo que iba a decir. ¿Sabe por qué? Porque se está retroalimentando. Se está retroalimentando lo que yo estoy diciendo. Es decir, por default ya sé qué es lo que voy a hacer, como cuando va usted manejando, ¿verdad? Va a pasar el tope, ¿qué va a hacer? Va a frenar y va a poner primera. Exactamente lo que pasa con lo que yo escucho desde pequeño. Esas malas administraciones, ¿qué es lo que va a pasar en mi mente? Lo que sigue es lo que siempre me dicen, lo que siempre escuché de pequeño. Y si fue una mala administración, ¿verdad?, no la vas a hacer, no puedes, es muy difícil para ti. Es lo primero que va a tu mente a querer, va a mandarle, ¿verdad?, a decirle lo que siempre escuchaste sin pensarlo ya. Empieza a retroalimentarse porque se acostumbra, como la ley de los miembros, ¿verdad? ¿Cómo va a reaccionar la ley de los miembros? Bueno, a lo que se acostumbra. Entonces nosotros tenemos que primero entender cómo funcionamos nosotros como seres humanos para poder romper ese ciclo. Esa retroalimentación negativa tenemos que cerrarla y ir como nuestro Señor Jesucristo. Si mi reacción es que si tú me dices tonto y yo pienso en la iniquidad, en cómo genera mi corazón desquitarme, vengarme, entonces yo tengo que romper esa retroalimentación de iniquidad, de venganza, para que ya no conteste. Si me dices tonto y yo te quiero faltar al respeto con otra cosa, tengo que romper ese ciclo para decirte bendito. Entonces,
voy a tener la mente de Cristo en todo lo bueno, agradable y perfecto. Y cuando hablamos de lo perfecto estamos hablando de lo santo, ¿verdad? Que nos apartamos del pecado. Entonces, eso es lo que va a haber en mi mente. Si yo empiezo a meter ministración positiva en mi mente, empiezo a decirle a las demás personas lo mismo que mi Señor Jesucristo me está enseñando. Misericordia, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. No sabe que está ofendiendo a la imagen y semejanza tuya. Y ese es el pensamiento de Cristo que yo tengo que empezar a absorber. Y decía Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que haces. Y partiendo sus vestidos echaron suerte. Son de las primeras cosas que vamos a empezar a ver que él tenía en su mente. ¿Qué es lo que tenía en su mente? Nuestro Señor Jesucristo, que a pesar de que echaron suertes con su ropa, le faltaron al respecto, Él contestó con misericordia, rogando, orando. Es decir, que si en tu trabajo, en la escuela, alguien te está faltando al respeto, tú tienes que decirle: Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Todavía no conoce a tu Hijo amado Jesús. Esa es la manera en la que yo tengo que empezar a contestar. Esa es la manera en la que yo me tengo que empezar a dirigir, como lo hizo Jesucristo en la cruz. Porque dice Gálatas 2:20, juntamente con Cristo me subí a la cruz. Ya no soy lo que soy, porque me subí a la cruz. Y estamos hablando en dónde está Jesucristo en este momento. ¿De qué pasaje estamos hablando? Cuando iba a subir a la cruz. ¿Quieres subir a la cruz con Cristo? Ese pensamiento tienes que tener en la cruz. Muchas veces nos dicen: hay que subir a la cruz a clavar los pecados. Sí, los voy a clavar, pero ahora ¿cómo va a ser el hombre nuevo? Ya sin esos pecados. Cuando me baje de la cruz como hombre nuevo, sin pecado, ¿cómo me voy a comportar? ¿Cómo tengo que pensar? Porque muchos se nos ha evangelizado, ¿verdad? Que tenemos que morir al hombre viejo, pero ¿cómo me voy a adoctrinar? ¿Cómo voy a caminar ahora en la doctrina como hombre nuevo? Igual que el hombre viejo, ¿verdad? Voy a escuchar la misma música que yo escuchaba como hombre nuevo cuando era hombre viejo. Me voy a comportar lépero, igual como hombre viejo, como cuando ya soy hombre nuevo. Después de bajarme de la cruz, me voy a seguir comportando igual. ¿Verdad que no? Entonces en Lucas 23:43 Jesús nos dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces el pensamiento de Jesucristo, ¿cuál fue? Encomendarnos al Padre. Entonces mi primer pensamiento en medio de la dificultad es encomendar mi espíritu ¿a quién? Al Padre. Para que no la tribulación me haga caer y conteste yo de la manera como yo era hombre viejo. Entonces, ¿se va viendo el hombre nuevo? Claro que sí. ¿A través de qué? De imitar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces en Lucas 23:46 dijo: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, dio el espíritu. Y dijo: mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Y muchos dicen que le estaba diciendo Jesús, ¿verdad? A María le estaba diciendo: mira, aquí estoy, he aquí tu hijo. Y no, le estaba diciendo a su hermano, le estaba diciendo a tu hermano: he aquí tu madre. Le estaba encargando a María, su hermano, otro discípulo de Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que tener nosotros el discernimiento de que nosotros, ¿verdad? Tenemos que tener el entendimiento de Jesucristo. En tus manos encomiendo mi espíritu, y dar el espíritu realmente. ¿Cuántas veces venimos y decimos: gloria a Dios, amén, aleluya? Pero mi espíritu en realidad, ¿con quién está? ¿Qué espíritu está en mí? ¿Qué realmente hay espíritu? Y es muy sencillo, lo decía en la mañana: ¿cómo saber qué espíritu hay en una persona? De lo que habla la palabra es espíritu. ¿No dice la palabra de Dios? Que de lo que hablamos y sale a nuestra boca, es el espíritu que está saliendo por la palabra. Ahora, ¿qué espíritu es el que está saliendo de mi boca? ¿Qué palabra está saliendo de mi boca? Entonces yo tengo que tener cuidado
Yo tengo que tener cuidado y tengo que buscar hablar palabra de edificación, hablar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que el Espíritu, ¿verdad?, esté encomendado a mi Señor en todo tiempo. Tiene que dar muestra mi persona en la palabra que hablo. ¿Quién gobierna en mi corazón? Porque ¿de qué está lleno mi corazón? ¿De qué estará lleno mi corazón? ¿Del reino de nuestro Señor amado Jesucristo o del reino de las tinieblas? Lo que sale de mi boca, entonces, es del reino de lo que está dentro, ¿no? Lo que está dominando dentro. Entonces, a falta de ministración, muchas veces no nos damos cuenta de que en nuestra alma todavía hay parte que ministrar. Hay parte que ministrar. Y decimos, estamos bien. Tal vez podamos estar bien, muchas personas no entienden la parte, porque si nosotros cuando hacemos la oración de fe viene el Espíritu Santo sobre nosotros. Y viene el Espíritu de Dios hacia nuestra vida, amada iglesia. Viene el Espíritu de Dios sobre nosotros y decimos, ya estoy con el Espíritu Santo. Pero nos damos cuenta que nuestra alma, que son los pensamientos, sentimientos, emociones, decisiones e intenciones, eso, lo que sale, ¿verdad? Lo que hay ahí, lo que está recibiendo, de lo que se está contaminando o limpiando, depende de lo que hay dentro de nosotros. Entonces, puedo tener cosas negativas en mi alma y mi espíritu reaccionar al espíritu, porque las cosas del espíritu las reacciona el espíritu. Mi espíritu que habita en los tuétanos de mis huesos, ¿verdad?, va a reaccionar al Espíritu Santo. Siempre va a reaccionar y nos va a llevar ¿a dónde? A los pies de Cristo. Pero nuestra alma puede estar recibiendo todavía una administración en el trabajo, insultos. Y si yo lo sigo repitiendo, entonces mi alma puede estarse contaminando y mi espíritu estar con Jesús. Entonces tengo que entender que tengo que limpiar mi alma para que no habite, no salga de lo profundo de mi corazón espíritu malo, sino que salga palabra de edificación, espíritu. El Espíritu de Dios sea uno todo mi ser, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Entonces, en Juan 19:27, después dice al discípulo, he aquí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió consigo. Tengo sed. Y en Juan 19:28, después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas para que la escritura se cumpliese, dijo, tengo sed. Y se consumaron las cosas. ¿Qué significa que se consumó? Que cumplió su propósito. Al morir, Jesús se cumplió lo que estaba escrito. Y todo lo que pasó, ¿verdad?, en ese momento, hasta al escudriñar la palabra con la revelación del Espíritu Santo, podemos entender, ¿verdad?, el cumplimiento de cada una de las cosas. Entonces, ¿por qué tenía sed? ¿Por qué tuvo que decir Jesucristo tengo sed? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Porque se tenía que dar cumplimiento a la palabra de Dios. En Lucas 20:30 dice, cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, dio el Espíritu. ¿Por qué era necesario el vinagre? Lo vamos a ver más adelante. Entonces, únicamente pronunció 7 frases, las cuales dijo en un espacio aproximado de 6 horas. Es decir, desde las 9 de la mañana, hora de nosotros, hasta las 3 de la tarde, pasaron esas 6 horas desangrando a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en ese tiempo que estuvo desangrando a nuestro Señor amado Jesucristo, solamente dijo estas 6 frases. Entonces, vamos a ver, ¿verdad?, en la palabra de Dios, cada uno de los aspectos. Respecto a su muerte sentimental, o sea, la muerte o degradación de su alma, los evangelios no dicen nada. Es decir, no nos habla con especificación los evangelios exactamente qué fue lo que sufrió, qué es lo que decía su alma, qué es exactamente lo que sentía o lo emocionaba, ¿verdad? Lo que sí sabíamos es que iba a cumplir la voluntad de Dios. Esa parte del alma sí la sabemos. Las áreas del alma que pueden contaminarse únicamente
si ha habido primero una muerte espiritual, las cuales luego de ceder puede ocasionar muertes físicas. Es decir, no se me espante que diga que le estoy hablando, ¿verdad?, de una muerte espiritual de Jesucristo. Recuerde que Jesucristo nunca dejó de ser Dios. Nunca. Cuando murió en la cruz del Calvario, Él tuvo que padecer como ser humano una muerte física, pero también padeció Él una muerte, ¿verdad? Una muerte de carácter espiritual como humano. Cuando nosotros sufrimos una muerte de carácter espiritual, ¿verdad? Quiere decir muchas veces que tiene que ver con el desánimo, tiene que ver también muchas veces con el temor, tiene que ver muchas veces con las impresiones que sentimos. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo sudó gotas de sudor y gotas de sangre. Y esa condición solamente la sudan sangre las personas que están ante una tensión tremenda. Sí llega a haber personas físicamente que llegan a sudar sangre, como nuestro Señor Jesucristo, pero están ante una tensión terrible. Entonces, esa parte, ¿verdad? Esa tensión que tuvo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Esa parte como ser humano, a esa parte me estoy refiriendo, ¿verdad? Como muerte espiritual. No exactamente, ¿verdad? No exactamente, ¿verdad? Él murió, ¿verdad? Estamos hablando de la parte humana de él, que él tenía, que tuvo que experimentar. Como Dios, no murió nunca, pero sí nos dejó dado esa característica como ser humano, que a pesar de las circunstancias que nos rodean, a pesar de todas las circunstancias que nos rodean, nosotros tenemos que aprender a ser como Él. Mire, una de las situaciones, ¿por qué se lo digo esto? Porque una de las situaciones nosotros los cristianos, cuando llegamos a Cristo, hablo cuando recién conocemos a Cristo, nos hablan muy bonito del Evangelio y nos dicen que las cosas van a cambiar y que va a ser de color de rosa las cosas, y nos dicen que no vamos a tener problemas con tal de convencernos a venir a Cristo. Pero no nos hablan la verdad, que Cristo nos dijo que íbamos a ser vituperados, es decir, criticados duramente, que íbamos a ser perseguidos a causa de su nombre. Ahora, no confunda que si usted se equivoca, lo persigan, ¿verdad? Íbamos a ser perseguidos a causa de su nombre. Entonces, una de las condiciones que nosotros tenemos que entender como seres humanos, ¿verdad? Es que nosotros, al igual que Jesucristo, tenemos esta bendita palabra para que nosotros podamos reaccionar y podamos entender que la vida cristiana, cuando nosotros llegamos y nos encontramos en medio de dificultades, ¿verdad? Lo primero que tenemos que nosotros aprender es a sujetarnos, ¿verdad?, al señorío de Jesucristo. Nuestra alma se tiene que sujetar al espíritu, no el cuerpo al alma. Si el espíritu sujeta al alma, el alma reacciona y reacciona también el cuerpo a lo que dice el espíritu. Pero eso es muy complicado. ¿Por qué? Porque mire, muchas personas cuando recién vienen a Cristo y viene la reacción, obviamente viene el contraataque del enemigo. ¿Por qué? Porque tenemos cosas pendientes que hemos dejado en nuestro pasado. ¿Cuáles cosas pendientes? Desde cosas físicas hasta cosas que tienen que ver con nuestra nariz de Pinocho, ¿va? Como mentirosos, ¿verdad? O que hemos querido ocultar. Entonces, un contraataque común que la mayoría de las personas les pasa, ¿va? Es que le llega la cobranza de Banco Azteca, ¿va? Una de las cosas que nos viene nos viene, ¿verdad? Cuando ya nos quieren embargar y decimos, es que me están atacando. No es que te está atacando, es que es algo que dejamos pendiente, ¿va? El contraataque del enemigo viene bien estudiado de algo que dejamos pendiente en el pasado. No le confesé esto a mi esposa. Entonces se viene el huracán sobre nosotros, ¿verdad? No hablé de esto, no dejé en claro el otro. En mi trabajo no hablé la verdad y no dije esto, ¿verdad? Que tenía yo tal enfermedad. Se dieron cuenta y me dieron de baja. Y me quedé sin trabajo por mentiroso.
¿verdad? Con tal de que me dieran el trabajo. No dije que no estaba, dije que estaba disponible para viajar, pero la verdad es que no puedo viajar. Entonces me dejaron sin chamba, ¿verdad? Y eso, ese contraataque, ¿verdad?, del enemigo, ¿verdad?, que ocupa las herramientas que hemos dejado pendientes en nuestra vida por falta de entendimiento de la palabra, ¿verdad? Porque va desgastándose el hombre viejo y va naciendo el hombre nuevo. Entonces, en esa parte, ¿verdad?, de nuestra vida, nosotros pensamos que cuando nosotros llegamos a Cristo no va a haber problemas y nos encontramos en los primeros problemas, ¿verdad? Y decimos, bueno, ¿cómo está eso? ¿Cómo está eso? Y empezamos a dudar, o empezamos a hacer teorías, o empezamos a hacer conspiraciones en contra de Cristo, ¿verdad?, y en contra de su evangelio. A mí me prometieron una cosa y me está pasando lo otro. Entonces empezamos a tener pensamientos diversos, empezamos a tener cierto tipo de situaciones en nuestra mente y no nos damos cuenta, ¿verdad? Que si nuestra alma se sujeta a Cristo, ¿verdad?, si nuestra alma se sujeta al Espíritu de Dios, nuestro espíritu se hace uno con el Espíritu de Dios. Si nosotros logramos entender estos benditos pasajes de la palabra de Dios y empezamos a ver que pase lo que pase, sucede lo que pasa, sin importar lo que suceda alrededor de la circunstancia que yo me encuentro, se va a dar cumplimiento su palabra. Y es todo lo contrario que el ser humano empieza a hacer cuando recién se congrega. Empieza a decir, no, tengo que echar guante a lo que antes yo hacía para solucionar mi problema. Yo siempre he solucionado los problemas y lo voy a hacer así. Me voy con un abogado en vez de irse con el abogado que tenemos para con el Padre. Me voy con el médico en vez de ir con el doctor de doctores. Entonces es cuando nosotros empezamos a tener un problema en nuestra vida cristiana. O sea, me dicen por un lado que me tire de panza y dé todo de mí para Cristo, pero la verdad por dentro no lo quiero hacer, no lo hago. Y cuando baja el Espíritu Santo digo, sí, gloria a Dios, pero cuando a la hora de tomar la decisión siempre he sido la mordida. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en mi mente? Por eso es que hoy vamos a tratar de entender a Jesucristo. Vamos a tratar de entender el pensamiento de Cristo. Se sujetó al Padre a pesar de la situación que estaba entre la vida y la muerte humana, la espiritual. Entonces, ¿cómo tuvo la victoria? Obtuvo la victoria confiando en el Padre, confiando, dejando que nuestro espíritu, ¿verdad?, se sujete a la voluntad del Padre. Entonces, él sabía que iba a ser maldecido por haber sido colgado de un madero, como lo dice Deuteronomio 21:23. Sabía que iba a recibir maldición. ¿A poco usted no sabe? ¿A poco usted no sabe para qué lo llaman de la escuela? ¿A poco no sabe usted para qué lo llaman de la escuela? De la escuela de sus hijos, cuando lo van a matar de la dirección. ¿A poco no sabemos los papás? Entonces, y vamos con los pensamientos que nosotros queremos solucionar las cosas, ¿verdad? Jesucristo también sabía que a lo que iba. Y nosotros tenemos que aprender, ¿verdad?, con la bendita palabra de Dios, cómo vamos a solucionar ese problema. El problema, la circunstancia que nosotros nos enfrentemos, sin importar qué tan difícil sea, Cristo tiene que estar en nuestro corazón. Cristo tiene que estar afianzado a nuestro espíritu, completamente a nuestros pensamientos, completamente a nuestros sentimientos, completamente a nuestras emociones, completamente a nuestra voluntad, incluso con las intenciones que tenemos y todavía no hemos hecho. Tiene que estar sujeto nuestro espíritu a Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con Jesucristo? Jesucristo pensaba Jesús que luego de ser abandonado por su Padre, ¿verdad?, detalladamente vamos a hablar de eso. ¿Qué es lo que pensó Jesucristo? Yo soy un hombre que ve aflicción
Esto lo viene en el libro de Lamentaciones en el capítulo 3. Es todo, casi todo el capítulo. Dice: yo soy un hombre que ve aflicción en la vara de su enojo. Fíjense lo que pasó en Jesucristo. Me guió y me llevó en tinieblas, mas no en luz. Aleph, ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. ¿De a qué horas estuvo Jesucristo en la cruz? De las 9 a las 3. 6 horas. Entonces la palabra de Dios nos está diciendo que contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Sabemos, ¿verdad?, que fue remolido el cuerpo de Jesucristo, ¿verdad? Hizo envejecer mi carne y mi piel y quebrantó mis huesos. Edificó contra mí y me cercó de tosigo y de trabajo. Me asentó en oscuridades como los muertos para siempre. Me cercó de seto y no saldré. Agravó mis grillos. Aun cuando clamé y di voces, cerró mi oración. ¿Le suena? Padre, ¿por qué te has olvidado de mí? Fíjese lo que dice este libro. Me cercó de seto y no saldré. Agravó mis grillos. Aun cuando clamé y di voces, cerró mi oración. Cercó de seto mis caminos a piedra tajada. Torció mis senderos. Oso que acecha fue para mí como león en condrijos. Torció mis caminos y me despedazó. Me tornó asolado. Su arco intenso y me puso como blanco a la saeta. Hizo entrar a mis riñones las saetas de su aljaba. ¿Les suena la lanza que atravesó a Jesucristo? Fui escarnio todo mi pueblo, canción de ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos, me quebró los dientes con cascajo y me cubrió de ceniza. Y mi alma se alejó de la paz y me olvidé del bien. Y dije, pereció mi fuerza y mi esperanza del Señor. Acuérdate de mi aflicción, de mi lloro, del ajenjo y de la hiel. Lo tendrá aún en memoria mi alma, porque en mí está humillada. Esto reduciré a mi corazón. Por tanto esperaré. Es por las misericordias del Señor que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fe. Mi parte es el Señor, dijo mi alma, por tanto a Él esperaré. Bueno es el Señor a los que en Él esperan, el alma que le buscaré. Yo soy el varón que ha visto la miseria bajo el ático de su furor. Entonces, ahí estamos viendo, ¿verdad?, que en este libro, ¿verdad?, hubo muchas cosas, está describiendo, ¿verdad?, acerca de la crucifixión de Jesucristo. Ahora, lo que hoy vamos a ver en este estudio, ¿verdad?, es el paralelismo del libro, ¿verdad?, de Lamentaciones, Isaías y los Hechos, ¿verdad? Entonces, Lamentaciones, Isaías y los Hechos tienen mucho que ver, ¿verdad?, desde el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, cómo fue que padeció Jesucristo, por ejemplo. ¿Y qué fue el pensamiento de Jesucristo? Yo soy el varón que ha visto la miseria bajo el ático de su furor. ¿Qué dice Isaías 53:3? Varón de dolores, experimentando en quebranto. Entonces, fíjese lo que dice en el verso 2. Llévame, y me metió en tinieblas sin luz alguna. ¿Y qué dice Mateo 27:45? Desde la hora sexto hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Qué dice el verso 3? ¿Qué dice el verso 3 de Lamentaciones? Todo el día vuelve y revuelve su mano contra mí. ¿Y qué dice Isaías 53:4? Fue azotado por Dios, herido y abatido. Todo el día. ¿Qué dice el versículo 4?
de Lamentaciones, ha consumido mi carne y mi piel ha quebrantado mis huesos. ¿Qué dice Isaías 53:5? Mas Él fue molido por nuestros pecados y por su llaga fuimos curados. ¿Qué dice el verso 5? Edificó baluartes contra mí y me rodeó de fatiga y de amargura. ¿Qué dice Mateo 27:38 al 44? Entonces colgaron en maderos con él 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le decían injurias, meneando sus cabezas. Y el versículo 40 dice, y diciendo tú, el que derribas el templo en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende del madero. De esta manera también los príncipes de los sacerdotes, escarneciendo con los escribas y los ancianos, decían, a otros salvó a sí mismo, no puede salvar, así mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora del madero y creemos en él. Confió en Dios, líbrale ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo también le injuriaban los ladrones que estaban colgados en los maderos con él. Fíjese el paralelismo en el verso 6, me hace habitar en tinieblas como los ya de mucho tiempo muertos. Entonces, esta parte nos especifica, ¿verdad?, que Jesús en el momento de sufrir la muerte espiritual semejante a cualquier pecador, literalmente como los ya de mucho tiempo muertos. Estamos hablando espiritualmente de que tuvo que sentir en la muerte espiritual, ¿verdad?, lo que un pecador sentiría. ¿Qué es lo que siente un pecador? Cuando estábamos en el pecado, ¿qué es lo que sentíamos? En medio de la aflicción, ¿qué sentíamos? En una muerte espiritual, ¿qué sentíamos? Que ya no podíamos más. Ya no se acuerda de las cargas que traíamos. Ya no se acuerda de la preocupación, del vacío que había dentro de nuestro corazón. Eso lo tuvo que sufrir Cristo para que fuera válido su muerte. Para que el Padre dijera, muerte, derramamiento de sangre. Entonces sí perdono los pecados. No hubo muerte como la siente un ser humano. Entonces no puedo validar esa muerte. No puedo perdonar pecados. Es una muerte de mentira. ¿Me explico? Entonces tuvo que sentir nuestro Señor Jesucristo todo eso. Y dice, me cercó por todos lados sin dejarme salida. Me puso pesadas cadenas. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y aunque clamó y voceó, no se hace accesible a mi oración. ¿Qué dice Mateo 26:39? En comparación el verso 8, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Torció mis senderos, es decir, mi decisión. En el verso 10 de Lamentaciones dice, fue para mí como oso en acecho, como león en escondrijo. ¿Y qué dice Isaías 53:10? Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Fue para mí como oso en acecho. Entonces, vemos que en el versículo 11 dice de Lamentaciones, torció mis caminos y me despedazó, me ha dejado hecho un horror. Isaías 52:14 nos dice, tan desfigurado estaba su aspecto que no parecía un hombre. Fíjese cómo va hablando la misma palabra, ¿verdad? Que todo tiene un paralelismo. En el verso 12 y 13 dice, tendió su arco y me puso por blanco de sus saetas, clavó mis riñones, las flechas de su aljaba. ¿Y qué dice en Juan 19:34? Uno de los soldados le atravesó con su lanza el costado y al instante brotó agua y sangre. En el verso 14 de Lamentaciones, fue escarnio a mi pueblo, burla de ellos todos los días. En Mateo 27:41, ¿qué dice? Los sacerdotes, escribas y ancianos se burlaban de él. En el verso 15, me hartó de amargura, me embriagó de ajenjo, es decir, de amargura. Luego corriendo uno de ellos, tomó una esponja, la empapó de vinagre, la fijó en la caña y le dio de beber. ¿A qué sabe el vinagre?
agrio, amargo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tomó Jesucristo? Ajenjo. Verso 16, rompióme los dientes con su cascajo, cubrióme de ceniza. En Mateo 27:13 dice, y escupiéndole, tomaba la caña y le golpeaba con ella en la cabeza. En el verso 17, fue privada mi alma de paz, yo no gozo de bien alguno. Y en el 53:5 nos dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él, yo no gozo de bien alguno. Fíjese, yo no gozo de bien alguno. Entonces, en Lamentaciones 3:17 hacemos el paralelismo. Fue privada mi alma de paz, ya no gozo de bien alguno. El paralelismo de Isaías 53:5, el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Qué tuvo que pasar? Tuvo que recibir nuestro Señor Jesucristo todo lo contrario a la paz que hoy tenemos. Tuvo que recibir todo lo contrario de la paz. Entonces, en el versículo 18, y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza de Jehová. ¿Qué dice Mateo 27:46? Jesús clamó con fuerza diciendo, Padre, ¿por qué me has desamparado? En el verso 19 dice, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. En Mateo 27:34 dice, le dieron a beber vino mezclado con yeol, es decir, con ajenjo. Mi porción es Jehová, dice mi alma, por eso espero en él. Y en Lucas 23:46 dijo Jesucristo, Jesús dando una gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, amada iglesia, yo lo que quiero que usted perciba, ¿verdad? Yo lo que quiero que hoy perciba usted es que yo quiero que usted perciba, ¿verdad?, el paralelismo de lo que hablaba el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, con el Antiguo Testamento, cómo se dio cumplimiento. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento es una enseñanza que nosotros tenemos que entender. Mire, en el Antiguo Testamento estaba escrito, como lo acabamos de ver en Lamentaciones, ¿verdad?, lo que padeció nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente eso es lo que hoy debe de captar su espíritu, su alma, sino también tiene que captar, ¿verdad?, que todas las enseñanzas que nos da el Antiguo Testamento, para que no volvamos a caer en los errores del pueblo de Israel. Nosotros, la iglesia de Cristo, no caigamos en los errores del pueblo de Israel, ¿verdad? Sigamos cometiendo ese tipo de errores que ellos cometieron. Ejemplo, la rebeldía en contra de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amada iglesia, sabemos muy bien, ¿verdad?, que Jesús entregó su espíritu al Padre. Y muchas veces decimos, Señor, yo te entrego mi espíritu. Muchas veces cuando venimos al templo, ¿verdad?, levantamos nuestras manos y decimos, Señor, te entrego mi voluntad, te entrego todo de mí. Pero seríamos nosotros capaces de ser honestos y admitir que cuando en verdad estamos en esa situación, no necesariamente nos subimos a la cruz, no necesariamente tomamos el camino de la palabra de Dios, no necesariamente tomamos aunque lo necesitamos, no tomamos el camino de Jesús. El venir a los pies de Cristo, amada iglesia, el venir a los pies de Cristo, es cierto, vamos a tener salvación y es gratuito. Pero dígame una cosa, ¿qué cree que espera Cristo de usted? Usted como padre, como madre, ¿qué
¿Qué espera de su hijo? Solamente escuchar que su hijo o su hija le diga te amo, o espera que su hijo o su hija, si llega al lugar, al corralito de los cochinitos, como el hijo pródigo, sea restaurado y ven y corre desesperadamente a buscar una reconciliación con usted. Porque sí es cierto, nos han hablado mucho de la salvación, pero se nos ha olvidado que otro de los propósitos que tenía nuestro Señor Jesucristo no solamente era la salvación, sino la restauración de nuestra vida, nuestra restauración en la relación con el Padre. Por eso murió Jesucristo, para que esa restauración se diera en nuestro ser. Así que yo te invito en el nombre de Jesús, hoy, empieza a meditar en tu corazón todas esas veces que en medio de la situación, en medio de las circunstancias, has abandonado la palabra de Dios, has abandonado el ejemplo de Jesucristo. Yo te invito a ponerte de pie en el nombre de Jesús, amada iglesia. Yo te invito en el nombre poderoso de Jesús, que hoy si vas a levantar tu voz y vas a decir soy de Cristo, hoy sea la diferencia, es decir, Señor Jesús, yo te he fallado porque no he hecho las cosas como tú le dices. Yo en verdad, Señor, cuando estoy en medio de la aflicción, me aviento del barco, me aviento a la mar, renuncio al barco muchas veces, en medio de la aflicción, en medio de las circunstancias, en medio del chantaje, en medio de las circunstancias que me rodean, Señor. He abandonado mi camino, Señor, y he dicho, soy tuyo. Así que, Señor Jesús, hoy te ofrezco mi sinceridad, hoy mi sacrificio es de honestidad, Señor. Y si tu problema es que no has podido, yo te llamo, iglesia, a que levantes tu voz y le digas, oye a Jesús, Señor Jesús, ayúdame de mi incredulidad, porque Jesús no te llamó porque tienes mucha fe, sino porque no tenías esa fe en Cristo Jesús. Por eso te ha llamado, a eso te ha llamado, a que se fortalezca tu fe. Y si no tienes fe, dile, Señor Jesús, honestamente no tengo fe, pero quiero tener esa fe en ti. Así que yo te pido, Señor Jesús, ayúdame con esa incredulidad que ha venido a mi corazón en medio de las situaciones, en medio de la situación económica, Señor amado. En verdad, no he venido a tus pies, Señor. En verdad solamente lo he hecho en el templo. Así que yo te pido, Señor amado, hoy quiero ser tuyo, Señor Jesús. Tú me has amado, Señor Jesús, y no te ha importado lo que soy. Así que yo hoy te entrego mi falsedad. Hoy yo clavo en la cruz esa falsedad, esa circunstancia que me venció. Yo la clavo en la cruz, esa circunstancia que me orilló al pecado, que me orilló a declinar para otro sentido, que me orilló, Señor, y reconozco, estaba muy difícil la cosa. Y por eso yo recurrí a la mordida, por eso yo recurrí a la corrupción, por eso recurrí al engaño, por eso recurrí a la mentira. Por eso lo hice, Señor amado, porque tenía miedo que mi padre o mi madre me golpeara, tenía miedo que me pusiera un castigo, tenía miedo que me quitara el celular, tenía miedo de lo que dijera mi esposo, tenía miedo de lo que dijera mi esposa, tenía miedo a la reacción de mi esposo. Por eso mentí, Señor Jesús, por eso el engaño fue tan bueno que se lo creyó. Yo hoy vengo a tus pies, oh Señor Jesús, porque hoy quiero de tus pensamientos. Ya no quiero los mismos pensamientos que me hacían pasar cuando yo pasaba esa puerta y decir, ya engañé a mi Señor Jesús, ya engañé a mi Señor Jesús y ya le dije que lo amo, pero no sé muy bien. Adoraré.
que en verdad mi corazón todavía está en otro lugar. Cuando veo las circunstancias difíciles, mi pensamiento no está en Cristo, está en cómo librarme del problema. Yo te invito a levantar tus manos. Yo te invito a levantar tus manos y renuncias a los baales que te han llevado a otras circunstancias. Al eterno Dios. Yo te invito a que levantes tus manos, levantes tu voz y le digas a Jesús: si es cierto, me convenció el Dios del dinero, por eso no fui al templo. Me convenció el partido de fútbol, por eso no fui al culto. Me convenció el entretenimiento para no seguir tu rostro. En el nombre de Jesús, yo te invito a abrir tu corazón y hoy le diga: Señor Jesús, ya no voy a tener otro Dios, ya no será mi Dios el dinero, ya no será mi Dios las circunstancias. Hoy, Señor Jesús, te entrego todo mi ser. Hoy, Señor Jesús, te confieso mi chantaje, te confieso mis encantos que usaban, te confieso los engaños que usaban, te confieso las mentiras que usaban para decir: sí, soy un buen cristiano, pero en medio de mis circunstancias te fallé. Te negué, Señor Jesús, con mis hechos te negué, desde lo profundo de mi corazón, sin necesidad de decirlo. Lo pequé en contra tuya. Así que yo te invito, amada iglesia, hoy, levanta tu voz y dile: Señor Jesús, eso es lo que estaba yo buscando, la reconciliación. Por eso caminé hasta aquí, por eso vine a tener un encuentro contigo, un verdadero encuentro. Hoy confieso en el nombre de Jesús. Confieso, Rama Yashara Bakambara Saraba Yashama.